a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis, que no existía, la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan diciendo ellos o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Bueno, sí, es algo que se va repitiendo, ¿no? Porque esto ya lo vimos. Esto fue escrito por Arturo Jauretche en el año 1957. Bueno, ¿cómo está en la actualidad, cómo se refleja él? Totalmente. Pero también antes de lo que escribió él, ya venía pasando, claro. Ya venía sucediendo. Entonces acá entre el ellos y el nosotros está la tan mentada grieta que a nosotros en este programa nos gusta profundizar. Sí, es decir, el nosotros somos nosotros, el pueblo trabajador, el que se levanta a las 5 de la mañana, el docente, el médico, el taxista, el colectivero, todo lo que hacemos la patria grande. Y en el ellos están estos, los que te provocan devaluaciones, los que te provocan pérdida del salario real. Entonces acá hay que saber diferenciar quiénes son ellos y quiénes somos nosotros. No nos dejemos engañar. Es verdad. Por eso ahora cuando vengan las votaciones, ¿no es cierto? También es una cuestión también ahí emancipadora, pero bueno, ya sabemos cómo está todo difícilmente. Digamos que acá se juega más que un modelo de país, se juega un estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida. Un estilo de vida, porque si ganan ellos, digamos, si el poder real se hace con el poder político, se les va a resultar mucho más fácil llevar adelante todos los cometidos que tienen pensado, ¿no? Devaluaciones, mayor concentración de la riqueza, menos distribución, achicar al Estado, achicamiento del Estado, ¿no? Y tenemos un personaje ahí bastante peligroso, que lamentablemente, le digo, Cris Pulián, hoy escuché una encuesta y que está liderando en algunas encuestadoras este muchacho que quiere dolarizar, ¿no? Entonces el pueblo, o sea, nosotros, tenemos que entender qué significa querer dolarizar. Primero, que es anticonstitucional, porque la Constitución dice que hay que tener una moneda propia y defender esa moneda. Anticonstitucional. Y después, la degradación y la depreciación que vamos a tener en nuestra moneda, que ya va a dejar de existir, en lo que podamos adquirir con esa moneda, ¿no? En nuestro poder adquisitivo, que va a verse sustancialmente debilitado y vamos a quedar casi todos por debajo de la línea de pobreza. Y vamos a quedar... Ahora se nos aparece el billete de 2.000 pesos. Ahí es un claro ejemplo de ahí está, una devaluación encubierta que estamos teniendo. Por eso es un año para reflexionar, para pensar, para hacer un análisis histórico de nuestro devenir como patria, ¿no? Así que bienvenido sea este nuevo encuentro de presente y pasado. Cris Pulián, gracias por venir. No. Y lo dejo para que desarrolle su tema. Sí, antes de empezar quería continuar un poquito con lo que acabaste de decir, con el tema de la historia que mencionaste, ¿no? Por eso es bueno saber de historia. Exactamente. Porque aquellos que verdaderamente muchas veces he escuchado, ¿no? Que la historia, pero tampoco tienen la culpa con lo que voy a decir, ¿no? La historia es aburrida, la historia es esto. Nos hicieron creer que es así. Entonces, lamentablemente, es una favor que tiene este poder real para poder hacer lo que verdaderamente quiere, ¿no? Buscando la ignorancia. Por eso después habría que analizar bien quiénes vamos a votar y de dónde vienen, porque después cuando nos encontramos que la heladera sigue vacía nos enojamos. Entonces, el problema pasa también por quién va a votar, que somos nosotros, ¿no? ¿Quién nos va a representar? Así que es... Como decís vos, es una época para ir analizando antes de que se llegue agosto. Y aquellos que confunden por ahí, ¿no? Un poquito lo que sucede con este gobierno al cual yo voté, convencido de que, o no tan convencido, pero digamos, viendo lo que había enfrente. Exacto. ¿Qué representa también, ¿no? El señor que tenemos, que ya prontamente está en retirada, qué intereses también está representando, ¿no? O sea, si bien viene el nombre de un gobierno nacional y popular,
de la mano de Cristina Fernández de Kirchner, cómo se apoderó verdaderamente de la lapicera y dibujó intereses ajenos a lo del pueblo argentino. Sí, no, totalmente. No, es como una consecuencia de lo que sucedió con Menem, no tan abierta, no a grosso modo como sucedió con él, pero bueno, ahí está, ¿no? Una pequeña traición a lo que verdaderamente representa un gobierno popular. Exacto. Por eso hay que entender de qué hablamos cuando hablamos de ciertas cosas. Dolarización, bueno, entérate, hermano, querido, amigo, trabajador, de qué significa dolarizar, de qué significa no tener una moneda propia y de qué significaría de caer en esas manos las consecuencias que nos va a llevar una dolarización. Vamos a quedar todos, hablando mal y pronto, con el culo mirando al norte. No, es así. Aparte creo que la moneda sudamericana, la que está así abajo, ¿no? Como decís vos, es nacional, Argentina, el peso argentino. Pero bueno, esas son todas las consecuencias que se vienen arraigando a través de la historia, ¿no? De todas estas cuestiones desde el comienzo de la patria, ¿no? Diríamos. Y que mantuvieron un modelo, ¿viste? Aquel modelo que nace en 1862 es aquel que se tomó como una referencia para continuar la política. Es así, es que cuando vayamos a hablar eso, nos vamos a dar cuenta verdaderamente cuál fue ese significado y cómo cíclicamente se mantuvo en el tiempo. Pero bueno, hay que terminar, hay que cortar, hay que romper la estructura, como esta es la palabra que siempre utilizamos, ¿no? Romper la estructura de algo que verdaderamente nos está agobiando y hace tiempo. Generaciones y generaciones. Así que bueno. Hay que entender de qué lado de la grieta uno tiene que estar, ¿no? Exacto, manteniendo ese concepto, esa manera de ver, de entender eso, entonces ahí sabemos por dónde tenemos que caminar, por dónde tenemos que ir. Exacto, y cuando te vienen a hacer un relato complicado que vos no puedas entender, es que te estén engañando. Claro, exactamente. Acá hay una cuestión tan sencilla como repartir la riqueza, redistribución o concentración de la riqueza. Y eso se llama puja distributiva. Aquellos que quieren tener más y estar más arriba, y aquellos que queremos un poquito más de la torta. No demasiado. Poder llegar a fin de mes. Mira, con lo que dijiste, si no quedó tenemos varios relatos de la época, ¿no? Pero lo que acabaste de decir es el mismo problema que pasaba con la aduana en su Ahí momento, estamos. Es lo mismo, ¿no? La distribución de la riqueza, el egoísmo de Buenos Aires, que era en su momento. Exacto. Así. O sea, por eso digo, cómo se fueron repitiendo o cómo quedó innato, lamentablemente, esa ideología sobre lo que fue la riqueza en su momento, ¿no? Para los que la élite, no la distribución a nivel, diríamos, Estado nacional. Exactamente. Pero bueno, en algún momento esto va a tener que mejorar y cambiar. Espero que sea a partir de este año, ¿no? En estas votaciones. O sea, estoy hablando de algo que verdaderamente es difícil, pero en algún momento tiene que suceder esto. De romperse esto que la verdad que nos está, como te dije recién, agobiando y nada, estamos, no solamente nosotros, sino toda aquella gente que se levanta obviamente a las 4 de la mañana, gente que vuelve a las 10 y bueno, es una cosa. Y con el problema de transporte, ¿no? Que no sabe cómo llegar a su casa, exacto. Con el problema que lo choren esperando el bondi, con el problema de que no llega a fin de mes. Entonces estos problemas que son todos los tenemos, ¿no? Hay que entender de dónde vienen, porque si nosotros culpamos a una sola persona o a un gobierno, estamos pifiando en el análisis que tenemos que hacer, el análisis coyuntural de por qué pasan las cosas que nos suceden. Sí, por supuesto. A ver, en la historia se han sucedido tal vez algunos presidentes o gobernadores en su momento que trataron de modificar eso, pero cuando ya ha tomado fuerza y hay muchas cosas por reestructurar. A ver, en 4 años no se... Si hay que reestructurar todo en 4 años, no se puede hacer. Pero sí que alguien comienza a hacerlo y el que venga posterior, si no hay una reelección de esa persona, que continúe con esa senda. Lamentablemente estamos atados al empréstito, ¿no? Si nos basamos en la historia del empréstito de Rivadavia, al FMI durante más de 100 años. Es que es una forma de domesticar. No tenemos decisión y colonizar. No tenemos una
independencia absoluta. Entonces ahí es a donde no tenemos esa posibilidad tal vez de encarar ideas nativas, vernáculas, poniendo estas palabras, ¿no? Entonces, cuando uno está atado a esto... Una de las cuestiones que por ahí podrían llevarnos a cierta liberación mental también es una fuerte reforma judicial. Sí, ¿no? Una fuerte reforma judicial, realmente, porque, digamos, de los tres poderes del Estado, el poder menos democrático es el poder judicial. Sí. Vos sos juez y sos juez eterno, sos miembro de la corte y quedaste ahí, aunque tus fallos sean una mamarrachada y cualquier cosa y ellos puedan decir semejantes disparates como se están diciendo, y no solamente los disparates que dicen, sino los disparates que firman y avalan en contra del pueblo argentino. Sí, aparte, ¿no? La restricción de ciertas cuestiones y de los años. A ver, desde los secretarios, jueces, fiscales tienen el 80% como lo cobran, pero tenés que llegar a ser magistrado, o sea, los demás no lo cobran, o sea que aquella persona que trabaja en el Poder Judicial, de ordenanza o que tenga otro cargo, ¿no? Menos bajo, no forma parte de la élite. Y no puede llegar, o sea que se tiene que mantener trabajando hasta los 80 años, claro. Porque al perder pierde muchos beneficios. Entonces, me parece que hay que sacarle varias prerrogativas a los... Primero, democratizarlo, que sea el pueblo el que elija a los jueces, como primera medida. Sí. Y si vos te mandaste una macana, hermano, cada 4 años, andá a elecciones y que el mismo pueblo sea el que decida si vos tenés que estar sentado ahí o si no. Y lo digo yo sin tener un conocimiento judicial, porque no soy abogado, ni mucho menos, pero es de la propia lógica, ¿no? El Poder Ejecutivo, cada 4 años, se somete a la voluntad popular. El Poder Legislativo, cada 4 años, se somete a la voluntad popular. Exacto. El Poder Judicial, ahí está. Y justamente es el que aplica las leyes. Entonces, ese es el problema, ¿no? Por eso necesitamos, si verdaderamente este gobierno o este sistema de gobierno es democrático, justamente ahí la estamos pifiando. Claro. Y de otra cosa que yo vería con muy buenos ojos que pudiera hacer este presidente antes de irse, sería una implementación nuevamente de la ley de medios. Bueno, claro. ¿No? Porque ahí también realmente es la imposición del sentido común que nos viene colonizando para continuar con las mismas palabras que venimos utilizando, los mismos criterios a lo largo de este programa, ¿no? Nos vienen colonizando la mente y vienen haciendo que estas derechas, y no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica y en el mundo, ni hablar en Europa, bueno, miremos el ejemplo de Francia, ¿no? Cómo está peleando ahí el pueblo francés para que no le quiten sus derechos. Bueno, sí, se mantiene, ¿no? La hegemonía esa, como es desde los tiempos de Napoleón o antes, ¿no? Esas ideas absolutistas. ¿No? Así es. Así que bueno, lo ahora, dejo que adentre en el tema de hoy. Muy linda introducción, así que bueno, el programa número 27. Vamos a continuar hoy con ya diríamos el culmine casi, ¿no? De la época de Rosas. Cómo se va a generar acá la guerra, la segunda guerra contra el Brasil. Acá va a pasar algo. Se van a llamar las Californias. Ahora voy a explicar qué, ¿no? Muy bien. Las Californias se le decían había estancias, ¿no es cierto?, en lo que fue en la República del Uruguay. Acá sucede de que estas estancias que eran brasileras, ¿no? en el territorio uruguayo, fue cuando se fue gestando esa anexión del territorio uruguayo al brasilero, cuando la emigración en 1811, que ahí comenzaba a asentarse todo lo que eran los brasileros en este territorio, ¿no? Que, a ver, la banda oriental siempre fue como un territorio que siempre estuvo, ¿no?, ahí con Brasil, que Brasil siempre lo quería como manipular por una cuestión de que tenía salida al mar. Entonces en esta época, 1811, empieza como a llegar este asentamiento brasilero. Entonces
desde esa época, más o menos hasta cuando se transforma en la Cisplatina, que fue en 1820, se habían generado varias estancias brasileras en el territorio uruguayo. ¿Y qué pasaba ahí? Todo lo que era el ganado que se producía se llevaba de Uruguay a Río Grande, a Brasil, y se faenaba ahí. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Alimentaba tanto a esa parte del Brasil como a los uruguayos. Entonces, ¿qué sucedía acá? El problema pasa de que cuando ellos se llevaban en la época ya de Rosas, ¿no? De acá, de lo que estamos hablando, de California, 1850, lo que sucedía era que no solamente se llevaban ya su ganado, sino que también arrasaban con el ganado de toda la gente oriental. Y no solamente eso, sino que también se llevaban los esclavos para venderlos allá. En ese momento había problema con la esclavitud. Estamos hablando que está mal, ¿no? Igualmente, obviamente, la trata, ¿no? De personas, ni de uruguayos, pero bueno, el tema era que se arrasaban con todo eso, se lo llevaban y lo vendían allá, sin pagar derecho de nada, ¿no es cierto? Pero bueno, Oribe lo que va a tratar de hacer es, una vez que tomó Montevideo, después de que se generó el tratado con Francia de la Paz, que también ya había sucedido con Buenos Aires, iba a tratar de poner 10 pesos por cabeza el tema de llevarse, ¿no? el ganado para Brasil. Pero bueno, obviamente que después va a tratar de prohibir esta exportación, pero como decía Tomás Guido, de repente cuando se le tocaban los intereses a la oligarquía brasilera, que eran todos los masones, como que por más que el Brasil imponga una ley, era como letra muerta, dice, porque claro, iba a tocar los intereses y obviamente... El poder real, ¿no? El poder real. Vamos hablando. Exactamente. Bueno, por eso hay que notar estas cosas, estos ejemplos que se van hablando. Claro, ¿no? Entonces ahí estamos a ver si vamos entendiendo, muchachos. Claro, es más, detectar el problema que no solo sucedía acá en Argentina, sino en otros países del mundo actuales, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que Tomás Guido, ¿no? Lo que va a hacer es reclamarle a Olinda. Olinda era el ministro de Relaciones del Imperio, ¿no? Le va a reclamar, obviamente, por diríamos, esto que estaban sucediendo, que estaba mal, obviamente, pero ¿qué pasa acá? ¿Por qué Tomás Guido se involucraba dentro de la política uruguaya? Porque estaba aliado con la banda oriental y con Oribe. En esta época hay que entender que no habían estados nacionales y federales, entonces las leyes más o menos eran así a través del pacto de consentimiento, el principio de consentimiento, que era consentir con el otro. Y las ideas que tenía obviamente Oribe con Juan Manuel de Rosas era el americanismo, ¿no? Esa protección que hacía ante el poder, diríamos, real, ¿no es cierto? Estamos hablando acá con el tema de Inglaterra en este momento. Pero ¿qué sucedía acá? Había un pacto que se había generado, un tratado en 1828, en donde generaba, cuando se crea esta República Federal Uruguaya, independientemente de tanto de la Argentina, que venía de Argentina obviamente, y del Brasil, Inglaterra había generado un tratado, y uno de los tratados era que automáticamente, si querían hacer algún tipo de, no sé, algo dentro del territorio uruguayo, se tenían que comunicar entre los gobiernos. Entonces, a ver, si era aliado, obviamente era porque había algo mal ahí de parte del Brasil, con esas ideas, ¿no?, de anexar y eso. Aparte siempre tuvo esa intención Brasil con Uruguay. Pero bueno, esa mentalidad de imperio, ¿no? Claro, Imperial. Expansionista, siempre fue así. Claro. Siempre fue así, aparte que tenía una tendencia ya portuguesa, innata. Exacto. Los imperios tenían eso, y acá justamente es la época donde ellos quieren expandir a los territorios, tanto Paraguay, la Mesopotamia, obviamente Uruguay. Pero bueno, obviamente que después va a haber un cambio en los gabinetes. Olinda va a tratar, porque Olinda, el ministro de Relaciones Exteriores, tenía una afinidad con Argentina, no era con estas tendencias imperiales, buscaba siempre un equilibrio equitativo dentro del imperio. Con toda esa mentalidad, de repente encontramos acá a alguien que más o menos tenga una empatía hacia los demás, ¿no es cierto? Pero por eso lo van a modificar, va a modificarse el gabinete, lo van a sacar, como suele. Qué raro. Es raro, ¿viste lo que hace el poder real? Es raro. Entonces le van a poner a Paulino de Sousa. Paulino de Sousa era, diríamos, un dirigente totalmente imperial que buscaba sí o sí lo que tener la guerra con el Brasil
con la Confederación Argentina para terminar con Rosas. ¿Por qué? Porque el problema era el republicanismo que se generaba en ciertas comarcas brasileras. Y ellos no podían, no querían en realidad que se destruya todo el imperio. Entonces, con esas tendencias que aparecían en ciertos lugares como Pernambuco, Río Grande, entonces la única manera de poder generar eso y que no se contagie era derrocándolo a Rosas. Pero bueno, por ese motivo va a llegar Paulino de Sousa. Entonces, a ver, estas Californias que te digo, se le decían por el rush que se sucedía en el Pacífico norteamericano, donde se descubre el oro y emigran todos a este lugar. Entonces lo comparan con eso, entonces por eso se les colocó acá las Californias, pero acá en Sudamérica, ¿no? Entonces bueno, pero igualmente esto, lo del contrabando, todo esto que va a seguir continúa, porque Paulino de Sousa va como primero, obviamente, que Tomás Guido le hace el reclamo, y en ese reclamo lo que va a hacer Paulino de Sousa es tratar de esperar. ¿Por qué lo hace esperar la respuesta? Porque está esperando que Francia, estamos acá, diríamos, en el bloqueo, llegaba justamente uno de los ministros a Argentina, y estaban esperando que rechace. Que rechace el tratado de paz, porque venían obviamente con más de 2.500 soldados y pretendía ellos persuadirlo para ponerlos en contra y hacerle la guerra a Rosas. Entonces Paulino no quería generar esto de decir, bueno, sí, voy a redactar algo ante el mundo pidiendo disculpas sobre lo que pasó y dando todo un argumento. No, estaba esperando, estaba especulando. Olinda lo hubiese hecho, pero él no. Entonces por eso este cambio, ¿no es cierto? Entonces bueno, obviamente que va a suceder acá que los uruguayos, a través de Oribe, va a generar un encuentro bélico contra estos californios, que era Jacuí, y aparte estaba Hornos también. Había varios argentinos metidos acá, Dehesa, Hornos, ¿no? Que hoy lleva un nombre, no sé si varias calles, una avenida, sí, la avenida Hornos. Bueno, ahí está, el contrabandista. Para entender quién era esa calle, cuando la vean ahí por Constitución. En Constitución está, ahí está. Bueno, sepan quién era, quién fue Hornos, ahí está, contrabandista. Aparte fue... Bueno, si Hornos fue contrabandista, Macri puede tener perfectamente una calle. No. Pero hay que esperar con el tiempo, ¿no? Pero ya está en condiciones de decir, sí, digamos, si Hornos contrabandista y tiene una calle, Macri contrabandista. Disculpe. No, por favor, es verdad, es verdad. Porque acá me parece que hay que andar por ese lado para tener una calle. Parece, ¿no? Parecería. Total Dorrego, olvídese de Mancilla. Bueno. El tema que bueno, va a decirle a Diego Lamas, no Andrés, y no tiene nada que ver con Andrés Lamas. Andrés Lamas está ahí, después lo vamos a mencionar. Pero Diego Lamas era un general que obviamente era patriota de uruguayo. Entonces va a tratar de encontrarlo a Jacuí en algún punto para que no se lleve todo este ganado. Y lo va a encontrar muy cercano ahí diríamos, a la frontera con Río Grande. Y este choque bélico va a procurar 40 muertos, ¿no? 40 muertos. Y lo que va a pasar acá, esto es lo que quiero aclarar, ¿no? Este es el problema neto. Con este problema se va a suceder la guerra contra el Brasil. Podemos hablar de que hubo otros, obviamente la libre navegación, el Congreso, pero bueno, este es el punto donde se hace el quiebre para llegar a eso. Por eso esto, a ver, la historia oficial o muchos historiadores no lo mencionan. No. Y porque decimos, bueno, pero es por la libre navegación. No, por el Congreso. No, está bien, había que derrocarlo porque si no, hoy cómo estaría. No. Y esto, que es justamente, aparte acá, en esta época, están en Montevideo a Valentín Alsina, todos argentinos, que obviamente se ponen a favor del Brasil contra su soberanía. Y de repente a Valentín Alsina tenemos una localidad cercana acá. Entonces eso es lo que estabas hablando recién con Horno. Entonces, de repente me parece un poco triste, ¿no? Que estos personajes que le hicieron daño
no estamos hablando del gobierno de Rosas, porque los gobiernos pasan, sino a la patria, a nuestra patria que hoy se conforma con las 23 provincias y nuestra capital federal. Es el territorio. Por eso no hay que confundir muchas veces a la gente, a los gobiernos, sino a los límites de nuestra soberanía. Eso es lo que uno no puede entender con ciertos personajes históricos políticos que de repente se pusieron en contra de un gobernador, pero no se daban cuenta que estaban haciendo daño a su patria. Son venerados. Y son venerados, ese es el problema, porque de repente yo me encuentro con Valentín Alsina, Castelli, Echeverría, estas ciudades, que decís, bueno, habrán hecho algo para tener semejante, y de repente uno empieza a estudiar, empieza a analizar esto, y de repente uno se agarra la cabeza porque hay otros políticos que hicieron bien a la patria y no parecen ni... Decís, pero esto, ¿por qué no están? Bueno, también tiene que ver la colonización a través de la mente colectiva. Exacto. Entonces ahí es a donde, bueno, a ver, en la educación, ¿no? 1420, en su momento, tenían que buscar la nacionalidad, la identidad, ¿no? La nacionalidad, entonces, bueno, entraban los chicos al colegio y lo tenían, no había muerto, Sarmiento lo tenían ahí, General Mitre, los constructores del Estado. Y pensar que estos constructores del Estado eran antiprogreso, anti-Estado federal, porque eran anti-Estado federal, porque en ningún momento este vocablo federal se aplicó. Jamás las provincias en estos estados, en estos gobiernos oligárquicos, jamás tuvieron autonomía propia. Entonces el Estado federal no existió, y menos obviamente con después el Estado burocrático de Roca, ¿no? Que nos mandó ahí, nos hicimos el sistema agroexportador, claro. Una cosa. Un lindo verso armaron igual, Mal, es ficticio, es superchería, le podemos poner un montón de adjetivos, una cosa increíble. Pero bueno, ahora vamos caminando por Capital y tenemos todos estos edificios. Ahora hay que ver por qué siempre la Capital Federal tuvo estos edificios enormes y lujosos y muy lindos, y por qué no en la parte, ¿no? El conurbano hoy, Campaña en su momento. Claro. Y aparte, también no tenemos que irnos al conurbano, sino el desarrollo que tuvo el sector norte de la ciudad, claro, versus el desarrollo que tuvo el sector sur. Sí, ¿no? sí. Allá cuando aquellos poderosos pudieron migrar hacia el norte escapando de la fiebre amarilla. Sí. Bueno, tenemos ahí el Ministerio de Relaciones Exteriores, la casa de Victorio Campo. Claro, ahí está. O enfrente, ¿no? Que está siempre por Avenida Santa Fe, enfrente de la Plaza San Martín, el edificio de José de Cepaz, enorme. Ahí se nota que la riqueza distributivamente no sucedía. Lógico, por eso esos son claros ejemplos para analizar por qué el problema del puerto con las provincias. Ahí está todo ese, ¿no? Todo ese poderío económico. Pero bueno, entonces, bueno, volviendo, ¿no? A lo que como Guido pedía, reclamaba y no le daban bolilla, le dice Rosa: romper relaciones y te vas de allá. Entonces, bueno, lo que va a pasar el 11 de septiembre es eso, y obviamente que Guido se va a ir del Brasil, se va a ir, así que bueno, ahí ya tenemos como que, obviamente, tanto el lado brasilero como argentino, más los uruguayos que estaban ahí metidos, también que estaba Oribe, pero yo estoy hablando de los unitarios, que ahora después lo voy a hablar, que fueron también fundamental en hacer estas divergencias, ¿no? Es como un tercero en discordia, porque encima acá no estaban ni Inglaterra ni Francia, estaban alejadas. Claro. Mirá lo que llegó a ser Rosas, alejadas dos potencias, Inglaterra y Francia en ese momento. Era, no sé, diríamos que fue el ídolo de Sudamérica, porque nadie lo logró hacer. Es más, hasta muchos de la sala de representantes, cuando se genera el tema de la guerra, muchos decía Baldomero García, ¿quién fue el gobierno que pudo erradicar la política? Y acá está Rosas. Entonces ahí está, ¿no? Este nacionalismo que buscamos en el programa, ¿no? El nacionalismo de integrar a la patria a lo que verdaderamente tenía que haber sido, como lo que hizo ese Rosas. Pero bueno, entonces, bueno, para hablar ahora ya está todavía no está la declaración de guerra, pero está pronta acá, ¿no? Entonces lo que hay que hacer acá, vamos a ver una reflexión de este 1851, ¿no? ¿Qué pasaba? Uruguay había sido una creación inglesa de aquella vez, ¿no? Aquel problema con Dorrego, ¿no? El tema de que ahí se nace como Estado federal. El tema que, como te dije, Rosas había alejado estas potencias, entonces la banda oriental
tenía que dirigir o pensar en qué destino tomar. Si seguir continuando, obviamente, con ser independiente, volver con las provincias o estar subyugado, obviamente, con el Brasil. Lógicamente, el autor me lo dice esto, no iba a integrarse nuevamente a la Confederación, pero sí lo que podría llegar a buscar era, él lo que me habla es el tema de una federación. Entonces yo acá lo voy a modificar, porque federación está más relacionado con un estado federal. Lo que buscaba hacer Rosas acá era como una confederación americana, que cada uno mantenga obviamente sus atributos, su conformación, pero que se una ante un ataque exterior. En este caso sería un ataque económico, ¿no es cierto? Pero ¿por qué pensaba esto? Porque también en Bolivia estaba Belsu, que tenía estas tendencias. Entonces, lo que sucedía era que si Brasil era un imperio, iba a permitir que sucediese esto, de que cada país se conforme en una confederación, no iba a resistir, se iba a romper en 20.000 republiquetas, ¿no es cierto? Y Paraguay, que lo tenía López, medio no ahí enojado, que se enojaba con Rosa, que no sabía, lo tenía López, que era el hijo, y él tenía tendencias americanistas, entonces acá se iba a comprar, entonces había que derrocarlo, no había otra manera. Es más, por eso también los unitarios empiezan a decir, tenemos que ayudar al Brasil, porque si llega a suceder esto, estamos perdidos. Claro, sus intereses van a quedar, obviamente, ¿no? ¿Qué hubiese pasado, no? Si Urquiza no se hubiese pronunciado, o Rosa lo derrocaba, que era imposible, ¿no? Era imposible que Rosa ganase la lucha por una cuestión, obviamente, de lo que eran los ejércitos que se ha llevado, obviamente, Urquiza. Pero ¿qué hubiese pasado con la política? No podemos hablar de algo que no sucedió, pero podíamos analizar y pensar, ¿no? Pensar que dónde estaríamos ahora. Exacto, porque... Así estaría bueno que los que nos escuchan en nuestras redes sociales hagan un juego contrafáctico, claro, de qué suponen o qué podrían suponer ellos, ustedes, qué hubiese pasado si la historia hubiese sido otra. Sí, exacto. Porque... Mándenlos por las redes sociales, acompáñenos. Sí, está muy buena la idea, sí, es verdad. En Facebook, sí, el programa Presente Pasado, y en el Facebook de Radio CSB. Sí, aparte que está bueno hacer ese juego porque uno lo lleva a pensar y analizar. Más allá de que muchos autores dicen no se puede hablar de lo que verdaderamente no pasa, está bien, no se puede hablar, pero se puede hacer una idea. ¿Por qué? Porque de repente, tal vez, el Estado federal hubiese surgido, pero hubiese surgido como un Estado federal, no como un Estado federal ficticio, porque el contacto con Europa fue lo que procuró hacer ese Estado. En cambio, con Rosas hubiese pasado algo diferente. El Estado federal lo hubiese tenido que hacer, o el Congreso, porque no le queda otra posición, lo iba a tener que hacer. Pero de repente se iba a tener que poner en contra de los hacendados, y va a ser difícil, porque iban a perder el tema de la aduana, porque supuestamente, me imagino yo, que lo hubiese nacionalizado, y ahí hubiese perdido los intereses. Por eso es todo, hay que analizar todo ese problema todo también. Todo el conjunto de cosas, no solamente decir sí, hubiese pasado esto, no, hacer todo un análisis, diríamos, medio como científico, ¿no? Es decir, nos basamos en estos problemas, a ver qué hubiese pasado. Con lo que pasó hubiésemos optado, decir, bueno, pasó esto, por eso. Pero bueno, la política lamentablemente no va a pasar acá. Obviamente que va a haber un quiebre, ¿no? Entre Buenos Aires y la Confederación, en la época, diríamos, de Urquiza y Mitre. Pero después, a la unificación de eso, lamentablemente, que lo vamos a hablar más adelante, no va a pasar esto, lo del gran Estado Nacional que tuvimos, porque no fue así. Es lamentable, ¿no? Porque yo soy uno de los que admite y me gusta mucho el tema de la ley fundamental, que es nuestra Constitución. Pero cuando se aplica como corresponde y ¿no? Que sea equitativo para la gente, el pueblo, no para lo que se procuró hacer que terminó siendo. Pero bueno, eso será para más adelante. Pero bueno, lo que quería hacer con esta reflexión es esto, que justamente quiero hacer como una confederación, y por eso, obviamente, que se va a oponer el Brasil. Entonces la excusa ya estaba. El tema era, ahora, la excusa, diríamos, del tema de estas California, ¿no? Porque se podía haber solucionado, no era tanto. Rosas era una persona muy recta con estas cosas y tenía que ayudar tal vez a un presidente débil como era Uribe. Y aparte que, obviamente que por una cuestión de amor propio, la banda oriental anexada otra vez a Brasil, si pertenecía a la Provincias Unidas, era como... Aparte era todo muy reciente, por eso hay que contextualizarlo. Hoy ya tenemos armado
diríamos, los países o con, ¿no?, delimitados y todo con fronteras. Pero en ese momento era todo muy reciente. Así que... le propongo hacer esto. bueno, A ver si le parece. Tengo un amigo que canta muy bien, a ver. así que le propongo que escuchemos un temita musical Bueno, y ya volvemos. bueno. 2 minutitos Bueno, y seguimos bueno, con listo, presente pasado. listo. No se vaya.
guitarra. Excelente. ¿Cómo suena esa guitarra? La verdad que El otro yo, ¿no? ¿Verdad? que este Pulián me cae bien. Usted no está. No, ¿por Pero qué? este Pulián, El músico. el músico. Sí. El historiador como que me hace pensar mucho. Tiene que andar analizando. Claro, entonces el otro, viste, escuchamos Claro, música. Uno Ángel analiza de- la letra rápido. la rápidamente, música, claro. pero usted me hace pensar, Bueno. Pulián. No, agradezco por pasarme la. Excelente tema. Ángel de Luz, Crack, Ángel Cristian de Luz. Pulián acá, el Pensá que joven tiene más historiador. de 12 años de ese tema. 12 O sea, años. no esa versión, sino la canción, porque esa es una versión del año 2021. Hermoso tema. Pero bueno, gracias. Así que bueno, si lo quieren escuchar a Cristian Pulián, el músico, entren a CSB Radio y ahí lo van a escuchar al amigo Pulián. Bien, bueno. muy Continuamos, Pulián. bien. Bueno, de repente, ahora lo que podemos hablar rápidamente, que nos queda poquito, es el cuadro militar argentino, cómo se estaba conformando ya para la guerra, ¿no? Todavía no estaba declarada, pero se estaba, ¿no? Obviamente. El Brasil no tenía nada. No tenía nada. Tuvo que ir a buscar ejércitos en Europa y no llegó nadie. Es así. Lo que llegaron de los que fueron a pedir un ejemplo, ¿no? Vascos, franceses o húngaros, alemanes, habrán de los que fueron a solicitar que el Banco Maúa iba a ser el prestamista, porque acá está el prestamista que después va a estar con la Confederación de Urquiza, Maúa, que va a ser el que lo banque, ¿no? No sé, 400 y llegaron 95. O sea que estaban Nada. sonados. Si Nada. no fuese porque alguien se va a poner en contra de Rosas y va a ayudar a eso. Si no, la Estaba guerra liquidado. Estaba liquidado. Así que estaban rezando, ¿no es cierto? Bueno, el cuadro militar, el tema era así. El ejército de operaciones lo conducía Urquiza y tenía 10.000 milicianos entre Ríos y Corrientes. Y los generales que participaban, y acá vamos a escuchar a varios calles: Garzón, Lagos, Pirán, Galán, Urdinarián y Francia. Y te digo más, Pirán va a ser el que le haga la contrarrevolución a Urquiza en el año 1852, donde se segrega. Pirán va a ser. Pirán. Justamente acá va a estar con él, ¿no es cierto? Y después el otro ejército argentino, ¿no? Que era el ejército de vanguardia de Oribe, ¿no? Que tenía 8.000 soldados, ¿no? Tenía Mariano Massa, Pedro Barros, Jerónimo Costa. Jerónimo Costa yo he visto alguna calle. Bueno, va a pasar acá otra cosa. Va a generar una alianza Brasil con el Paraguay. Obviamente secreto, esto no estaba, ¿no?, difundido. Para generar ¿qué? Armamento. Se van a intercambiar armamento por si en algún momento Paraguay se decidía incorporarse a la futura guerra, ¿no es cierto? Pero igualmente lo que va a decir Juan Carlos López, que quería ser defensiva, no se quería, estaba desconfiado, como siempre los paraguayos fueron desconfiados. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Pero ¿por qué hacían eso? Porque si iban a procurar, una vez derrocado Rosas, la libre navegación de los ríos Paraná y el Plata. El tema que Brasil también, más allá de querer anexarse Paraguay, tenía la única manera de llegar al Mato Grosso era por el río Paraguay. Claro. Por eso quería la libre navegación. Hasta ahí no podía, y tampoco podía, obviamente no podías pasar obviamente por estos ríos, porque como tampoco Rosas como él le reconoció la independencia, entonces procuraba todavía ese río Paraguay ser argentino, todavía era argentino. Ese es el problema que bueno, va a tener acá la alianza con López, ¿no? La verdad que si López después va a morir, ¿no? Pero si hubieses sabido lo que sucedía con esta actitud para más adelante, que lamentablemente lo van a masacrar Lo al que hijo, fue, claro. ¿no es cierto? Con la guerra de la Triple Alianza, yo creo que no fue futurista, porque viste que hay algunos políticos que son medio Te analizan de acá a 20 años. y se da muchas veces. Claro. Y decir menos mal que tomó o que hizo, ¿no es cierto? Pero bueno. ¿Nos queda tiempo? Porque, Sí, tenemos mirá, un ratito. Urquiza, ¿cómo era el tema de Urquiza ahora? ¿No? Urquiza, ¿por qué se levantó Urquiza contra Rosa? Porque tenía, no sé, algún problema. Sí, tenía un problema. El tema es que Urquiza, cuando va a conformar este Estado Nacional, ¿no es cierto?, o este Estado Federal que va a empezar acá, obviamente con Urquiza en 1853 con la Constitución, a él no le interesaba formar el Estado Federal. A él lo que le interesaba, como acá va a pasar, era el tema comercial, porque él era hacendado, ¿no es cierto? Entonces, él lo que va a procurar hacerlo por una cuestión de interés, generar ese Estado. Obviamente que acá el problema era que Rosa le va a empezar a tocar los intereses. Claro. Entonces ahí es a donde él se va a pronunciar, ¿cierto?
tráfico clandestino. Era productor, escucha, productor, comerciante y transportista. Y aparte, que no solamente para su... tomó todos los comercios de la provincia de Entre Ríos. O sea que a lo demás los trataba de subyugar y tomar todo lo que eran los capitales de todos estos comercios. Entonces... monopolio. Sí, tal cual. Y de repente después lo va a hacer con Corrientes. O sea que ahí tenemos por qué el tipo quería también segregar a Entre Ríos y a Corrientes en el año 1845. Entonces estamos viendo acá los intereses, ¿no? Materialista de este hombre, ¿no? Rosas le va a prohibir la introducción de mercaderías de Entre Ríos a Buenos Aires y la salida de oro. ¿Por qué hacía esto? Porque lo que pasaba acá era que, obviamente que Rosas estaba encargado de las relaciones exteriores, pero lo que no podía meterse dentro de estos estados provinciales era manejar ya el comercio. Entonces lo que hacía Urquiza era cargar carne y oro en sus barcazas, llegar hasta Montevideo, en Montevideo pagar ciertos productos europeos que venían obviamente de Inglaterra, con el oro y con carne, obviamente cargar esos barcos de cabotaje y llegar a Buenos Aires y distribuirlos. Ahí está el problema. Entonces ahí es a donde Rosas se va a dar cuenta de esto y le va a colocar una ley que nada llegase de Entre Ríos y tocase los puertos de Buenos Aires. Entonces ahí está. Entonces él le va a decir en alguna oportunidad, le va a solicitar a Rosas en nombre de la felicidad de la provincia que él le tiene que hacer eso. Por eso, quiero poner un punto acá, porque ya estamos terminando, ¿no? Lo que Urquiza hace cuando se va a pronunciar es esperar que Rosas le dé esa gauchada. Claro. O sea, por eso él lo que va a generar en los diarios, o en todo lo que sí, los diarios y demás, él va a tratar de narrar, ¿no es cierto?, ciertas cuestiones, como decir, él es el encargado de entretener las relaciones exteriores, de denigrarlo. Entonces, porque con eso le estaba diciendo a Rosa, bueno, te estoy haciendo esto porque vos me debes algo. Si vos me dejás a mí seguir comerciando como estábamos con el tema de la clandestinidad, así no va, te lo digo, ¿no? Yo no me voy a pronunciar, voy a estar a favor tuyo y me vas a tener, porque era una persona leal si vos no le tocabas los intereses. Eso hay que decirlo. Aparte, un tipo que jamás perdió una guerra. La única que perdió fue en Pavón y encima la ganó. Y para no generar un problema, que después lo vamos a hablar, ¿no?, de intereses, obviamente que se retira del campo, ¿no?, de batalla. Pero ganó la guerra. Claro. Y Mitre nunca ganó ninguna. Vamos a poner eso también, ¿no? Pero bueno, se me vino a la mente eso. Entonces el problema pasa acá por eso, ¿no? Por haberle tocado los intereses. Por haberle tocado los intereses lo derroca Rosa y genera nuestro Estado federal. Diríamos, medio continuándolo como una confederación. Qué cosa increíble, la historia argentina tiene esos puntitos oscuros que nos dejó la historia oficial, pero ¿no? No lo dicen. Por eso le estoy diciendo. Esos puntos oscuros que está bueno que le pongamos un poco de luz nosotros, sí. para que vos en tu casa escuches presente y pasado y agarres algún librito cada tanto y saques tus propias conclusiones, ¿no? Pero ojo, que vayan a leer a alguien que sea en condiciones, ¿no? Saber quién es el autor que están leyendo, obviamente. Ese es uno de los secretos que nosotros te estamos tirando, ¿no? Ojo con los autores que agarrás. Sabé por qué...
Estás escuchando CSB Radio Online del Centro Cultural y Biblioteca Popular Carlos Sánchez Viamonte. CSB desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, para todo el mundo.